Ok, ya. Este video es por el tema de si la Biblia es machista o no. Ok, primero, en los pasajes que la gente se refiere como Corintios, que Pablo dice, no acepto que la mujer hable en la iglesia, sino que vaya a su casa y le pregunte a su marido. Creo que así era. Ok, vamos a leer por puntos porque la gente también corrobora esto. Dice, en la misma Biblia te dice, el aliento de Dios está en la escritura, o sea, en toda la Biblia. No se queda como, bueno. Primero hay que leer por puntos. ¿El aliento de Dios, Dios te habla a través de las escrituras? ¿El aliento de Dios está en la Biblia? Sí. Ahora tienes que leer en contexto. Porque así mismo como el aliento de Dios está en la Biblia, Dios da libre albedrío. Y como Dios da libre albedrío, obviamente es lógico pensar que Dios les dio eso, libre albedrío, o sea, les dio permiso a los autores de cada carta, de cada libro, a expresar su opinión sobre ciertos temas. ¿Y cómo yo se corrobora esto que estoy diciendo? Por ejemplo, el mismo Pablo, con el tema de casamiento, te dice que Dios, te lo dice, Dios no me ha dicho nada específico sobre el casamiento. Y concluye, y él solamente da su propia opinión y su propia recomendación de que me gustaría que todo el mundo fuera como yo, porque Pablo nunca se casó, él se dedicó full a Dios, a básicamente celibato, básicamente. Y él concluye que, a ver, si no te puedes contener en tus deseos, entonces sí, cásate. Entonces, claro, también teniendo en cuenta el contexto histórico de la época en la que vivía, donde eran perseguidos, él da su consejo sobre si te casas, haces bien, si no te casas, haces mejor. Esto en contexto de la época en la que vivía y su recomendación, y también porque él también decía me gustaría que todo el mundo fuera como yo, o sea, que todo el mundo practicara el celibato y que se dedicaran full a Dios y no tuvieran este tipo, pero claro, él dice, cada uno tiene su propio don en base a Dios le da su propio don a cada uno, entonces puede que el don de una persona sea construir una familia y de esa forma glorificar a Dios. O sea, eso depende de lo que tenga planeado Dios con cada quien. Pero, y volviendo al punto, esto corrobora que efectivamente Dios le daba cierto albedrío sobre las escrituras y sobre lo que escribían los apóstoles, y también porque estas cartas iban dirigidas a Corintios, por ejemplo, que esto estaba escrito en Corintios. Asimismo como en los libros de Macabeos, que hay diferentes versiones de la muerte de Epífanes, o sea que tipo en Crónicas te dicen Epífanes murió de esta forma, mientras que en Macabeos te dicen murió de esta otra forma, y así. Entonces desde este punto de vista uno ve que evidentemente tenían su propia opinión y Dios les se los permitía, obviamente, a pesar de que estaba inspirado por el Espíritu Santo, ellos daban su propia opinión. Ya lo ves en la carta de Pablo, que daba su propia, así mismo como daba su opinión sobre eso. Luego él dice, este mismo pasaje que mencioné sobre Pablo diciendo, no quiero que la mujer hable en la iglesia, sino que vaya y le pregunte a su marido. Asimismo hay otro pasaje que él dice, o sea, como que él entra en conflicto porque sigue, está como viendo esto del tema de la mujer, porque primero dice, no sé qué, porque el hombre vino antes que la mujer, y la mujer vino después del hombre, y la mujer hizo pecar al hombre, pero luego se ve como que entra en un conflicto, porque creo que en la siguiente página, no me acuerdo, ya me corregirán en los comentarios, él dice, disque, pero a ver, es verdad, o sea, la mujer vino del hombre, o sea, por el tema de que vino de la costilla, eh, pero el hombre también viene de la mujer, ¿sabes? Del parto, o sea, todos nacemos de la mujer, o sea, entonces la mujer viene del hombre y el hombre viene de la mujer, entonces hay equilibrio. Pero luego en la siguiente, después, no, y vuelve a la parte que es bastante patriarcal o machista, como quien dice, y quedamos como que a Pablo se le ve conflicto por ese lado, pero luego, bueno, podríamos decir que es su opinión y no tanto algo inspirado como tal del Espíritu Santo. Asimismo como lo del casamiento era una recomendación, lo de sobre casarse o no, era una recomendación, era su pensamiento. Y ahora, ¿por qué Pablo pensaba esto si era hombre de Dios? Pablo estaba centrado en dar el mensaje de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos dio el perdón, el regalo de la vida eterna. Estaba enfocado en eso y en esparcirle eso a todo el mundo. Ahora, fuera de eso, tenía su opinión sobre ese tema y es naturalmente tenía su opinión sobre el tema, más porque no es secreto para nadie que en el pasado no se tuviese la mujer elevado y que al hombre se le elevara muchísimo más.
y teniendo en cuenta que eso fue hace 2000 años, la época de Pablo, o sea, después de esto, que fue después de la muerte de Cristo, es natural pensar que tuviese opiniones bastante machistas, como quien dice, o hacia un nivel hasta cierto punto patriarcal, porque ese era el sistema de entonces, así que es natural que él estuviese basado o acostumbrado a este tema, porque también había, y supongo que esto lo escribió porque también había gente allá haciendo problemas y etcétera. Él dijo, ey, ey, se puso violento. El tema es que, ahora decir que Dios es machista y que no, pero en el Génesis Dios dijo que iba a serle un ayudante al hombre y tú ves Génesis 2 3 2 y dice, sí, efectivamente Dios hizo a la mujer y que hay que hacer un ayudante al hombre. E hizo a la mujer. Esto suena muy machista. Tú estás diciendo de Pablo su propia opinión, pero cuando ves atrás, vas a Génesis y te dice exactamente lo mismo. Aquí hay un problema con esa parte y es que lo bonito de la Biblia, lo que a mí me encanta de la Biblia, es que para entender y leer y para entender todo también tienes que sí o sí ver el contexto que te puede dar a entender en el hebreo original. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en el término hebreo que se utiliza para referirse a la mujer como ayudante del hombre es ser. Este término en hebreo quiere decir efectivamente ayudante, pero también quiere decir fuerte. O sea, y es un término que se refiere no solamente a la mujer, sino que es un término que tiene bastante peso y poder, porque es un término que aparte de referirse a la mujer, es un término con el que Dios se refiere a sí mismo en su relación con Israel. Nosotros acá tenemos que el ayudante, está el jefe y está el ayudante está en una categoría menor que el jefe, pero cuando nos vamos a la Biblia, el término ayudante, el término eser, te das cuenta que si Dios se refiere a sí mismo como eser con su relación con Israel y lo mismo se refiere a la mujer. Tú vas a decir que eso es machista cuando Dios le está dando un adjetivo que se usa en sí mismo a la mujer. Tú dirías que Dios se está degradando a sí mismo. Yo no diría que Dios se está degradando a sí mismo. Ahora, es un término que Dios utiliza a sí mismo. Ahora, el otro punto, uno dice esto y que esto otro. Bueno, Israel cuando le iba bien y todo era cuando tenía a Israel. Dios no era algo secundario a Israel, Dios era lo primero para Israel, era lo más importante para Israel y a Israel le iba bien cuando no abandonaban al Señor. Entonces, les pregunto yo, en el término hebreo original es ser, refiriéndose, es un término, un adjetivo que Dios que se utiliza para referirse a Dios mismo, o sea, a Yahvé mismo, y es un término que se utiliza también para referirse a la mujer, pero claro, en la traducción se utiliza la parte de ayudante, o sea, se traduce como ayudante, pero es un término que se utiliza también para Dios y no porque Dios sea el segundo puesto o de una categoría inferior o porque la mujer sea de una categoría inferior. ¿Ustedes dirían que esto degradaría a la mujer o la eleva? Porque es un término adjetivo que se utiliza para Dios. Y es un término que no solamente quiere decir ayudante, sino que también quiere decir poderoso. O que tiene poder, tiene fuerza. Y en la otra está en que con ayudante también nos referimos al Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. O sea, por favor. Ahora, por último punto, esto es un poco más externo, pero también corroborando la parte de ver lo que puede salir en el mensaje que uno puede encontrar en el hebreo original. Es bastante épico, bastante bonito. Esto es una de las cosas que más me gusta de la Biblia. Porque, por ejemplo, miren, Proverbios 33:4, ahí se refiere, que lo tengo en la Biblia, bueno, en este pasaje se refieren a que nunca podré entender el conocimiento de él, nunca podré entender al santo. Así este pasaje te revela cómo el sabio se revela que no es sabio, o sea, no sé nada. O sea, entre más conocedor, más se da cuenta de que no conoce a nadie y que no es sabio. Nunca podrá entender al santo, es lo que dice ahí. Pero cuando tú ves en el hebreo el término de santo aquí, en la traducción en el hebreo original, es en plural, se refiere a los santos. Y tú dirás, bueno, no se refiere a Dios como tal, sino que se refiere a Dios y a los santos, a los ángeles en general. Pero luego cuando tú terminas en Proverbios 4, te dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo. Seguro que tú lo sabes, algo así era. O sea, ya desde antes te estaban dando de el santo, o sea, Dios, o sea, los santos, cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo.
¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Eso está en Proverbios. Este proverbio fue escrito por Salomón, hermano. Esto fue 700 años, esto fue unos 700 años antes de Jesucristo. Y no estoy hablando de Isaías, que fue el que profetizó, sino que estoy hablando de Salomón, o sea, Antiguo Testamento. Eso es lo épico de la Biblia. Así que aquí sí se toma bastante en cuenta la definición. ¿Y por qué se toma mucho en cuenta la definición que puede estar en el hebreo y no en la traducción? Y es porque en el hebreo hay términos y en el español hay más términos de los que hay en el hebreo. Pónganse que, perdón pero si ponga así, si pronuncié mal ahí. Ok, tengan en cuenta que, por ejemplo, acá nosotros nos referimos a nuestros parientes como, mira mi tío, mira que mi primo, no sé qué. Ellos no tienen primo como en el hebreo, por lo menos en tal época, no tenían el término primos o hermanos, o sea, perdón, hermanos, no, primos o tíos como tal, para referirse a sus parientes. Ellos se refieren a sus parientes como sus hermanos. Y ya, así se refieren a sus parientes como sus hermanos. Por eso hay que tener bastante en cuenta las definiciones que puede llegar a tener el hebreo. Y no, la Biblia no devalúa a la mujer, sino que la eleva bastante. Y bueno, lo de Pablo, bueno, era su ideología era en esa época. Yo creo que si bien no estamos de acuerdo con lo que decía Pablo, podemos entender por qué pensaba eso, teniendo en cuenta la época en la que vivió y que estaba únicamente metido en esparcir la buena noticia de la Biblia, del Evangelio. Y ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna opinión o tengan algún otro pasaje que sea muy bueno o que sea, como quien dice, machista, si quieren que se explique o algo por el estilo. Ya sabrán ustedes. Que Dios los bendiga y que pasen una buena noche o un lindo día, dependiendo de cuándo lo estén viendo.